Muhammad Ali, el boxeador cuya lengua estaba a la altura de sus puños, fue la más importante estrella del pugilismo. «Soy el más grande» fue su grito, un clamor que resonó por todo el mundo durante 2 décadas. La mezcla de la rapidez y la agilidad de un peso ligero con la constitución y la potencia de un peso pesado permitió que la carrera boxística de Ali abarcara 25 peleas por el título mundial y un reinado incontestado de 7 años en la cumbre. Ali fue un showman y un boxeador de increíble talento que puede reclamar el honor de ser considerado el mejor. El primer contacto de Muhammad Ali con el boxeo se produjo a los 12 años en su ciudad natal, Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Nacido en 1942 e hijo de un afamado rotulista, le bautizaron Cassius Marcellus Clay y, a diferencia de otros boxeadores, no fue la pobreza lo que le empujó al cuadrilátero. El joven Cassius Clay disfrutó de una infancia confortable y su pertenencia más preciada fue una bicicleta. Cuando en una ocasión se la robaron, Clay denunció el hecho a un policía local. Este le aconsejó que, en vez de quejarse, ingresase en un gimnasio y aprendiera a luchar para defender lo suyo. Cassius Clay demostró rápidamente que poseía unas condiciones innatas para el deporte y empezó a hacerse un nombre. En alrededor de 200 combates de aficionado, en 5 categorías, ganó casi una docena de guantes de oro y títulos a nivel estatal y nacional. Su primer maestro, Joe Martin, remarcaba que el orgullo era su principal virtud. La incontinencia verbal del joven Cassius Clay le hizo ganarse el apodo de «el bocazas de Louisville», algo que a él le encantaba. De hecho, una parte de su estrategia consistía en insultar a sus rivales antes del combate y predecir, a menudo con poemas, cuándo iba a ganar la pelea. «La gente venía a verme con la esperanza de que alguien me cerrase la boca», comentó Clay, pero esto no sucedió muy a menudo. Con 18 años, Cassius Clay ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Además de ser un boxeador con talento y un entusiasta competidor, su capacidad para dirigirse a las multitudes y excitarlas le granjeó un índice de popularidad inesperado para un novato. Había comenzado a funcionar la máquina de autobombo que le llevaría a ocupar un puesto en la cúspide del mundo del boxeo. Fue en los Juegos de Roma cuando Clay espetó al por entonces campeón del mundo de los pesos pesados Floyd Patterson, que estaba entre el público: «Algún día te voy a tumbar, porque yo soy el más grande». Cuando comenzó su carrera profesional, Clay parecía imparable. Tenía el físico idóneo para un peso pesado, 91 kilos, 1,90 m de estatura, una musculatura perfecta. Clay era muy ágil para lo que se estilaba y había desarrollado un juego de piernas que mareaba a sus oponentes. Aunque nunca fue un pegador nato, podía conectar poderosas series de golpes. Angelo Dundee, un entrenador con amplia experiencia en el boxeo, fue el encargado de pulir su estilo y endurecer sus golpes. Después de una serie de victorias sobre púgiles más experimentados, todo el mundo empezó a tomar a Clay en serio, sobre todo después de que derrotara al británico Henry Cooper en Londres. El famoso gancho de izquierda de Cooper casi acaba prematuramente con el combate, pero fue un Clay de 21 años el que se hizo con la victoria y con el derecho de optar al cetro mundial, en poder de un Sonny Liston, a quien Clay llamaba el Gran Oso Feo. El combate tuvo lugar en febrero de 1964. Muchos expertos pronosticaron una fácil victoria del campeón, pero Clay, en una de sus fanfarronadas previas, vaticinó su triunfo en 8 asaltos. Durante la pelea, el joven y duro aspirante bailó literalmente alrededor de Liston durante 5 asaltos, agotando físicamente al campeón. En el sexto, Clay conectó un par de golpes directos que fueron suficientes para acabar con Liston, que se retiró mientras Clay gritaba «Ya os lo había dicho». El nuevo campeón tenía tan solo 22 años. Clay tenía preparada una gran sorpresa para el día siguiente al combate. Convocó una rueda de prensa para declarar que renunciaba a su nombre de esclavo y se unía al movimiento de los musulmanes negros,
dirigido por Malcolm X. La América Blanca, que veía en este grupo una seria amenaza para la paz, se sintió ofendida por el neonato Cassius X, como quiso ser conocido a partir de entonces. Muchas de las personas que pertenecían al mundo del boxeo renunciaron a reconocer su nuevo nombre, que ya había sido transformado en el definitivo Muhammad Ali. Después de varias batallas legales marcadas por la política, los organismos deportivos hicieron uso de una pequeña cláusula para retirar el título a Ali y concedérselo a Ernie Terrell. En medio de toda esta controversia, había llegado el momento de la revancha entre Ali y Liston en 1965. En apenas poco más de un minuto, en el primer asalto, Ali tumbó a su oponente de un puñetazo que muchos consideraron demasiado flojo para haber sido tan decisivo. Desde entonces, defendió la corona en 8 ocasiones. Estaba en el cenit de su carrera y parecía imparable. Ali tenía 25 años cuando, en abril de 1967, se negó a alistarse en el ejército. Alegó motivos religiosos, pero se le acusó de prófugo, de querer librarse de la guerra de Vietnam. En aquellos momentos, Ali era el deportista más famoso del mundo. Parecía invencible y disfrutaba de su mejor momento, pero también era el campeón menos popular desde Jack Johnson. Durante años, había cultivado una merecida fama de arrogante y bocazas, y su afiliación a los musulmanes negros fue considerada una amenaza. Cuando rechazó alistarse, había llegado el momento para que las instituciones del boxeo estadounidense y mundial se lanzaran sobre él. Se enfrentaba a una acusación que le podía llevar a la cárcel durante 5 años, y nadie en su país le daba una licencia para boxear. Había pasado de campeón del mundo a proscrito. El regreso de Ali al boxeo se produjo después de un amplio proceso de transformaciones en el pensamiento político de Estados Unidos. La opinión pública se había vuelto contraria a la guerra de Vietnam y el pacifismo se había convertido en un fenómeno social. Ali, que pensaba que era mejor estar en la cárcel que traicionar sus principios, se encontró convertido de la noche a la mañana en un héroe popular, primero entre los objetores y luego entre toda la población. En junio de 1970, 3 años después de la sentencia contra Ali, el Tribunal Supremo admitió las creencias religiosas como objeción a servir en las Fuerzas Armadas. Esto permitió a Ali escapar de la cárcel. En agosto se le permitió volver a boxear, en Atlanta, y se concertó un combate para octubre contra Jerry Quarry, una nueva esperanza blanca que le había durado 7 asaltos al nuevo campeón, Joe Frazier. Muhammad Ali regresó al boxeo después de 3 años y medio de ausencia. Para muchos era demasiado tiempo para que tuviera serias posibilidades de volver a luchar por el título mundial. Antes de ganarse el derecho a luchar contra el vigente campeón, Joe Frazier, Ali tenía que probar que su prolongada ausencia del boxeo profesional no había reducido sus habilidades. Jerry Quarry, que había puesto en apuros a Jimmy Ellis y al mismo Frazier, podía ser una buena piedra de toque. En el primer asalto, Ali permitió que Quarry le llevara contra las cuerdas. En el tercero consiguió abrir una brecha encima de una ceja de Quarry. La herida comenzó a sangrar, no hubo manera de detener la hemorragia, y el combate se detuvo con victoria de Ali por KO. La rápida victoria sobre Quarry hizo que Ali se volviera ambicioso. 6 semanas más tarde, se enfrentó al argentino Oscar Bonavena, apodado Ringo, debido a su corte de pelo, al estilo del batería de los Beatles. Era un rival muy sólido, al que la prensa llamaba también Toro, que no había perdido en 53 peleas y que había aguantado 25 asaltos en 2 combates contra el mismísimo Joe Frazier. El combate se celebraría en el Madison Square Garden de Nueva York, cuyo presidente de la comisión de boxeo, Edwin Doley, había sido uno de los primeros en solicitar la descalificación de Ali en 1967. En la rueda de prensa que precedió al combate, Ali se sentó junto a Doley y se pasó todo el rato haciéndole muecas y riéndose en sus mismas barbas.
Durante el pesaje de los púgiles, Bonavena también se llevó su parte, ya que Ali le llamó gallina y marica. Ali odiaba a Bonavena, y en los 3 primeros asaltos literalmente bailó alrededor suyo, humillándole en cuanto podía. A partir del 4.º round, comenzó a demostrar cansancio y volvió a su estilo de aguantar en las cuerdas. En el 9.º asalto, en el que había pronosticado su victoria, lanzó una ofensiva, pero el púgil argentino lo cazó con un golpe de derecha en la mandíbula, tras lo cual Ali se dedicó a contemporizar hasta el toque de campana. Después de esto, el combate siguió por derroteros más tranquilos hasta el último asalto, en el que Bonavena arriesgó para conseguir un golpe de KO. El argentino fue sorprendido con un gancho de izquierda y cayó a la lona. Bonavena caería 2 veces antes de una tercera cuenta de protección definitiva, que otorgó el triunfo a Ali por KO. Ali se había desembarazado de sus 2 primeros rivales después de su regreso de una manera más impactante de la que Frazier había ganado a los mismos púgiles. Todo el mundo quería que se celebrara el combate del siglo entre los 2 campeones invictos, una ocasión única en la historia del boxeo. Tan pronto como se llegó a un acuerdo para el combate, el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York, Ali comenzó su campaña de desprestigio contra Frazier. Sus comentarios buscaban herir a un Frazier que, mucho menos ocurrente, comenzó a anidar un fuerte resentimiento contra un Ali que había insistido desde su destierro que él era el verdadero campeón, el campeón del pueblo, y ahora le tocaba demostrarlo. En los 2 primeros asaltos, Ali volvió a deslumbrar, pero entonces invitó a Frazier a atacarle en las cuerdas. Frazier era más pequeño que Ali y administraba fuertes golpes al cuerpo de su oponente, que se revolvía con directos a la cabeza. Parecía que Ali se protegía bien hasta que, en el 11.º asalto, Frazier abrió su defensa con un gancho a la mandíbula. A partir de ese momento, Ali pasó a la defensiva. En el último asalto, Frazier volvió a conectar un potente gancho y Ali cayó, mereciendo una cuenta de protección. Ese golpe hizo que Frazier ganara el combate por decisión unánime del jurado. Los 2 boxeadores se habían castigado de una manera terrible y necesitaron cuidados médicos en un hospital. La mejilla de Ali estaba destrozada y su cadera tan castigada por los golpes de Frazier en las cuerdas que casi no podía andar. También en la derrota, Ali supo mostrarse como una persona sin límites. Se compró un coche al que puso matrículas chapadas en oro y comenzó a ganarse la simpatía y la admiración de muchos que hasta ese momento le habían odiado. La carrera de Ali estaba lejos de su final. 3 meses después de caer ante Joe Frazier, el Tribunal Supremo de Estados Unidos cerró definitivamente su caso y antes de acabar el año había ganado por KO a Jimmy Ellis y por decisión a Buster Mathis. En los siguientes 2 años, Ali se enfrentó a boxeadores sin demasiado cartel, pero esas peleas le ayudaron a hacerse famoso en todo el mundo. Derrotó a Junger Blin en Zúrich, a Mac Foster en Tokio, a George Chuvalo en Vancouver, de nuevo a Jerry Quarry en Las Vegas, a Al Blue Lewis en Dublín, a Floyd Patterson en Nueva York, a Bob Foster en Nevada y al húngaro Joe Buchner en Las Vegas. Entre diciembre de 1971 y febrero de 1973, Ali había permanecido invicto, pero su segunda derrota estaba a la vuelta de la esquina y vino de la mano de un desconocido. Ken Norton, un exmarine de poderosos músculos, había entrado entre los mejores pesos pesados sin derrotar a nadie conocido. Ali lo subestimó y Norton, con la ayuda del entrenador Eddie Futch, de un hipnotizador y de una buena dosis de suerte, supo aprovechar su oportunidad. En un momento del primer asalto, Ali abrió la boca para decirle algo, probablemente ofensivo, a Norton, cuando éste le sacudió con tal fuerza que le rompió la mandíbula, aunque nadie se percató de ello en los primeros asaltos. Ali insistió en seguir peleando con la que luego resultó ser una fisura ósea de 6 milímetros, arriesgándose a sufrir un castigo mucho más severo.
Su coraje fue en vano. Después de 12 asaltos, Norton ganó a los puntos. Esta lesión parecía el final definitivo a una carrera extraordinaria, de la misma forma que Joe Frazier había perdido de manera sorprendente el título mundial ante George Foreman. Se imponía un cambio generacional, pero no se tuvieron en cuenta las ganas de Ali de vengarse de Norton y Frazier y destrozar a Foreman para volver a ser campeón del mundo. En menos de 6 meses, Ali consiguió su primer objetivo, superar a Norton en una disputada pelea en Inglewood, California. La juventud y fuerza de Norton se impusieron sobre Ali hasta que, en el último asalto, un feroz ataque de este le permitió ganar el combate a los puntos. A pesar de quedar decepcionado por la forma en que había derrotado a Norton, Ali no tuvo tiempo para pararse a pensar. 6 semanas más tarde se desplazaba a Yakarta, Indonesia, para vencer al holandés Rudy Lubbers ante 5.000 aficionados. El siguiente compromiso de Ali era el más importante de los últimos 3 años, la revancha con Joe Frazier. El combate tuvo lugar el 28 de enero de 1974 en el Madison Square Garden de Nueva York. De sus 3 enfrentamientos, este fue el más desigual. Frazier solo opuso una breve resistencia en el 8º asalto, y Ali ganó con una clara demostración de clase. 9 meses más tarde, llegaba el turno de George Foreman. Muhammad Ali tenía una segunda oportunidad para recuperar el título que el ejército y las autoridades deportivas le habían arrebatado. La increíble victoria de Muhammad Ali sobre George Foreman en Kinshasa, Zaire, en 1974, marcó el principio de un nuevo capítulo en una carrera deportiva sin parangón. Ali era el campeón del mundo de los pesos pesados por segunda vez, pero también era el campeón en el corazón de sus compatriotas. En 1967, cuando fue apartado del boxeo por renunciar a luchar en Vietnam, muchos estadounidenses renegaron de él. 7 años más tarde, el sentimiento del país respecto a la guerra y al propio Ali había cambiado. De pronto, pareció como si la victoria sobre Foreman hubiera sido un episodio de justicia natural. Ali era el héroe de una película del oeste que había pagado su error y volvía por el buen camino. El clímax del renacimiento de Ali como héroe nacional se produjo cuando el presidente Gerald Ford le invitó a la Casa Blanca. Ali había sido reconocido como el mejor atleta de Estados Unidos. Fue elegido deportista del año por Sports Illustrated y púgil del año por The Ring, un reconocimiento que la revista le había negado 8 años antes, pese a admitir que lo merecía. A Ali le encantaba charlar con los aficionados y romper las medidas de seguridad que le rodeaban. Era feliz hablando con la prensa y no tenía miedo de expresar en público sus opiniones más controvertidas, como su apoyo a los musulmanes negros. Elijah Muhammad murió el 25 de febrero de 1975. Su hijo, Wallace, le sucedió como líder de la Nación del Islam, lo que provocó una suavización de la actitud de este movimiento hacia las relaciones raciales ante la sorpresa de muchos de sus seguidores, pero con el beneplácito de Ali, que aceptaba que había personas malas y buenas de todos los colores. En 1975 acabaron las celebraciones por el título reconquistado y Ali se centró en su carrera. Pese a su durísimo combate contra Foreman, al final de la pelea perdió el conocimiento por unos instantes y a su edad, 33 años, nadie pensaba en su retirada. Al revés, estaba garantizado que una pelea suya contra cualquier oponente colgaría el cartel de "no hay entradas". Su primer rival fue un verdadero trotamundos, Chuck Wepner. Don King estaba ansioso por continuar su relación con el nuevo campeón y le ofreció una bolsa muy generosa. La pelea se disputó en marzo de 1975. Menos de 2 meses después de derrotar a Webner, Ali se enfrentó a Ron Lill. Fue un combate singular, en el que Ali estuvo a punto de perder su corona. No estuvo a un buen nivel, y Lill rechazó caer en la trampa de Ali de apoyarse en las cuerdas, la que le había servido para derrotar a Foreman.
Lil siguió sus propias reglas y tras los 10 primeros asaltos encabezaba las puntuaciones de 2 jueces e igualaba a Ali en la del tercero. En el 11º asalto, Ali explotó y alcanzó a Lil con una combinación de izquierda-derecha a la que le siguió una ráfaga de golpes que dejaron a su rival conmocionado. El campeón conminó al árbitro Fred Hernández a que detuviera el combate, lo que hizo solo después de que Ali llegara a lanzar 35 golpes sin respuesta de Lil. Ali ganó $1 millón por esa pelea, y el doble cuando aceptó el desafío del aspirante Joe Bugner 7 semanas más tarde. La pelea se disputó en Kuala Lumpur, Malasia. Era la segunda ocasión en la que Ali peleaba ante un público musulmán. La primera vez fue en 1973, contra Rudy Lubbers, en Yakarta, Indonesia. Para aumentar la expectación, Ali aseguró que se trataba de su última pelea antes de retirarse. 3 meses más tarde, Ali hacía frente al gran desafío que llevaba años esperando, un combate contra Joe Frazier. El campeón no deseaba otra cosa que derrotarle y desterrar cualquier duda sobre su superioridad. Pero antes tenía que librar una batalla en su vida privada. Ali había conocido y se había enamorado de Veronica Porsche, coincidiendo con la pelea contra Foreman en 1974. Veronica se convirtió en una persona más del entorno del campeón, pero la segunda esposa de Ali, Belinda, no renunció en ningún momento a defender sus derechos conyugales. En Manila, donde se disputó el combate contra Frazier, Ali llevó a Verónica a una recepción oficial del presidente Marcos. Este se refirió en términos elogiosos a la belleza de la esposa de Ali delante de los periodistas. Ali devolvió los cumplidos a la esposa de Marcos, así que no tuvo más remedio que presentar a Verónica como su mujer ante la prensa filipina. Newsweek publicó la historia en Estados Unidos y toda la prensa se hizo eco de ella. Ali se vio obligado a reconocer su infidelidad, un secreto a voces que nadie había publicado hasta entonces. Belinda cogió un avión a Manila, se presentó en el hotel de Ali y protagonizó una escena de celos con insultos y lanzamiento de objetos. Después, se metió en el primer avión de vuelta a casa. Este episodio perjudicó la imagen de Ali como modelo a imitar por los seguidores de la Nación del Islam. El entorno de Frazier confiaba en que esta historia afectara la preparación de Ali, pero el campeón rara vez se dejaba influir por cuestiones ajenas al boxeo. Pensaba que lo que hacía era lo correcto y no iba a cambiar de opinión ahora. Frazier siempre había sido un duro rival para Ali. Sus ataques implacables y su devastador gancho de izquierda le convertían en un boxeador mucho más difícil de batir que un pegador nato pero limitado como Foreman. También había cuestiones personales de por medio. Durante una conferencia de prensa, Ali llamó gorila a Frazier, una forma de cuadrar una de sus famosas poesías que dedicaba a sus rivales. Será impresionante cuando destroce al gorila en Manila. Ali hizo como si aporreara al gorila para demostrar cuál iba a ser el destino de Frazier. Este prefirió dejar todas sus energías para el ring. Su única obsesión era destruir a Ali. El deseo de victoria y venganza de los dos boxeadores hizo de este combate uno de los mejores de la historia. El combate se libró el 1 de octubre de 1975. Ali era el favorito, pues parecía en mejor forma que Frazier. Las apuestas se justificaron en los primeros 3 o 4 asaltos, hasta que Frazier comenzó a reaccionar. En el 11º, los dos púgiles se habían vaciado. Habían recibido tal castigo que difícilmente otros púgiles estarían en pie en las mismas circunstancias. Para colmo, el aire acondicionado del pabellón se estropeó, lo que acentuó la sensación de bochorno. Nadie sabe aún cómo, pero Ali sacó fuerzas de algún sitio y fue capaz de volver al ataque en los asaltos 12, 13 y 14. Su ofensiva fue tal que obligó a Eddie Fuchs, entrenador de Frazier, a retirar a su pupilo. Ali había estado a un paso del abandono, pero demostró que, además de técnica, tenía un coraje sin par. El doctor de Ali, Ferdi Pacheco, describió sin tapujos el estado del campeón tras el combate. Su cerebro tardó 24 horas en recuperarse del agotamiento y del castigo sufrido. ¿Qué efecto real
tuvo esta pelea en la salud del campeón? Ali no descartó la idea de un rival fácil para su siguiente pelea. El adversario escogido fue el belga Jean-Pierre Koopman, un luchador desconocido cuyo negocio eran las figuras religiosas. Durante la preparación del combate, dio la impresión de que dedicaría una figurita a Ali, de tanto respeto que mostraba hacia el campeón. A Koopman se le bautizó como el León de Flandes para ayudar a vender entradas, pero su falta de clase hizo que muchas de sus sesiones de entrenamiento se realizaran a puerta cerrada, para que no decayera la expectación por la pelea. Al final, se agotaron las entradas para el combate, y Ali consiguió una fácil victoria por KO en el quinto asalto. 7 meses después de su épico combate contra Joe Frazier, Ali afrontó otra pelea teóricamente fácil contra Jimmy Young, un púgil de 28 años. La pelea fue calificada por Angelo Dundee como el peor combate de Ali en toda su carrera. El campeón subió al ring con 104 kilos, su mayor peso hasta la fecha, y estuvo lento y sin chispa, fallando muchos golpes. Por suerte para él, Young era peor, y Ali cosechó una victoria por decisión unánime a los puntos. 3 semanas más tarde, Ali viajó hasta Múnich para medirse con el campeón británico Richard Dunne. Este trató de plantar cara, pero fue derribado 5 veces antes del golpe de gracia en el quinto asalto. Dunne ostenta el dudoso honor de haber sido el último púgil a quien Ali envió a la lona en un combate. En junio de 1976, Ali disputó su pelea más absurda cuando se enfrentó en Tokio a Anthony Inoki, profesional de la lucha libre. Como se explica en el libro de Thomas Hauser, Muhammad Ali, su vida y su época, la idea original del promotor Bob Arum era la de arreglar el resultado del enfrentamiento. Ali tenía que golpear a Inoki hasta que éste sangrara abundantemente y pedir entonces al árbitro que detuviera el combate. Sería el momento escogido por Inoki para agarrar a Ali, lanzarlo contra la lona, inmovilizarlo y hacerse con el triunfo. Ali quedaría con el honor intacto y con $6 millones más en su cuenta corriente. Ali rechazó amañar el combate. Inoki se dedicó a golpear las piernas del campeón y este a lanzar una serie de golpes sin demasiado peligro. El combate se saldó con un nulo que satisfizo a los dos luchadores. Tras la pelea, Ali fue trasladado a un hospital para ser atendido de coágulos de sangre en las piernas. El primer combate de Ali tras la farsa ante Inoki fue una pelea de verdad, el tercer encuentro con Ken Norton, el único boxeador junto a Frazier que le había derrotado. Ali se tomó el combate completamente en serio y llegó en buena forma, pero el campeón ya estaba en su decadencia. Tras los primeros 8 asaltos, Norton controlaba el combate. O Ali hacía algo rápido o perdía el título. Una vez más, el campeón evitó la derrota gracias a su coraje. Ali volvió a pelear, a conectar sus directos y a moverse sobre el ring con rapidez. Antes del último asalto había igualado la puntuación de 2 jueces, mientras que el árbitro Arthur Mercante le daba un punto de ventaja. Como en sus 2 choques anteriores, el último asalto iba a ser decisivo. Los asistentes de Norton creyeron que su pupilo llevaba ventaja en las puntuaciones y le aconsejaron que boxeara con cautela. Norton les hizo caso, se mantuvo a la defensiva y Ali ganó el último asalto y el combate, por decisión unánime de los jueces. Pese a su victoria sobre Norton, incluso los amigos de Ali se daban cuenta de que a sus 34 años estaba agotando sus últimas dosis de talento. Sus problemas domésticos le pasaban factura. Belinda solicitó el divorcio un mes antes de la pelea, divorcio que se hizo efectivo antes del siguiente combate. Ali estaba viviendo con Verónica Porsche, que le había dado una hija. El siguiente rival de Ali volvió a ser asequible, el hispano-uruguayo Alfredo Evangelista, que tenía tan solo 19 meses de experiencia en el campo profesional. La gran sorpresa fue que Ali fue incapaz de derribar a Evangelista. Se conformó con una amplia, aunque triste, victoria a los puntos. Los rumores sobre la retirada de Ali se multiplicaron tras este decepcionante combate, pero el campeón no pudo rechazar una oferta muy generosa: un duelo contra el formidable pegador Ernie Savers en el Madison Square Garden.
Sabers era 3 años más joven que Ali y había ganado 54 de sus 60 peleas. Lo más impresionante era que 52 de sus victorias habían sido por KO, 20 de ellas en el primer asalto. El combate fue otro ejemplo de cómo Ali era capaz de superarse a sí mismo para vencer una pelea que tenía prácticamente perdida. Ali sufrió una herida en el segundo asalto, pero Sabers no supo aprovecharse de ello. Ali se recuperó y sobrevivió al asalto para conseguir una pequeña ventaja gracias a un detalle que se les escapó a Sabers y a sus preparadores. Ali y Angelo Dundee sabían que la cadena NBC facilitaría las puntuaciones de los jueces entre cada asalto. Un amigo de Dundee se llevó una televisión al Madison y le indicaba las puntuaciones. Después de los 12 primeros asaltos, Ali estaba agotado, pero sabía perfectamente lo que tenía que hacer para ganar. Sabers ganó los asaltos 13 y 14, y un último esfuerzo le hubiera servido para derrotar a un Ali exhausto. Sin embargo, su rincón le indicó que iba por delante en la puntuación, lo que no era cierto, y Sabers aflojó el ritmo. Ali echó la mano de sus últimas reservas y se adjudicó el último asalto. Si Ali había engañado a Sabers, no lo hizo con Teddy Brennan, promotor del Madison Square Garden, que anunció que no volvería a pelear en el histórico recinto. Brenner quería que Ali se retirara. El doctor Ferdy Pacheco también lo deseaba. En su libro Doctor en Combate, explica cómo el entorno del campeón sospechaba que sus lamentables últimas actuaciones se debían a que el doctor Blanco lo había drogado. También contó que la táctica de apoyarse en las cuerdas, inseparable de Ali desde su pelea contra Foreman, ya que había perdido la agilidad para evitar los golpes, había supuesto un duro castigo para sus riñones y que muchas veces orinaba sangre. Pacheco exigió a Ali que se retirara y que si no lo hacía dejaría de asistirle en el rincón. El doctor cumplió su palabra y en la siguiente pelea no estuvo en la esquina, sino como comentarista para la CBS. Esa pelea se suponía también fácil. El rival iba a ser Leon Spinks, de 24 años y medalla de oro de los semipesados en los Juegos Olímpicos de 1976. El combate tuvo lugar el 15 de febrero de 1978. Ali pesaba casi 102 kilos y Spinks, 5 centímetros más bajo, solo 91. Ali era el favorito, pero estuvo lento, sin recursos. Permaneció varios asaltos contra las cuerdas absorbiendo los golpes de Spinks, esperando que se cansara para pasar a la acción. Pero Spinks no se cansó, y Ali sí. El campeón se mantuvo en la pelea, y en el último asalto cazó a Spinks y lo envió contra las cuerdas, pero el aspirante sobrevivió. Un juez dio la victoria a Ali por 1 punto, pero los otros 2 se la concedieron a Spinks por 3 y 5 puntos. Nada más hacerse pública la derrota, Ali solo pensaba en recuperar el título de los pesos pesados por tercera vez. El combate de revancha estaba incluido en una de las cláusulas de esta última pelea. El problema vino cuando el WBC desposeyó de su título a Spinks por renunciar a enfrentarse con su aspirante oficial, Ken Norton. Ali se preparó mejor que nunca para el segundo combate contra Leon Spinks. Era un hombre nuevo. Spinks, que mientras tanto había tenido problemas con las drogas, no se quedó atrás. La pelea se disputó el 15 de septiembre de 1978, con el título mundial de la WBA en juego. La recaudación, casi $5 millones, superó a la del legendario combate entre Jane Tunney y Jack Dempsey en 1927. Ali era el favorito y peleó mejor que en su anterior combate ante un Spinks que nunca asimiló el ser campeón del mundo. Los 3 jueces adjudicaron 4 asaltos a Spinks y 10 u 11 a Ali, que quizás recuperaba tan solo la mitad de su título, pero había hecho historia. De nuevo campeón, Ali anunció su retirada el 26 de junio de 1979. No pudo cumplir su palabra. Pese a los $7 millones que ganó en sus peleas contra Spinks, sus ganancias sobre el ring se cifran en $70 millones, su vida privada, malas inversiones y su generosidad acabaron por llevarse buena parte de su fortuna. Sin embargo, Angelo Dundee
Insistió en que no fue el dinero lo que hizo que Ali aceptara medirse contra el campeón del WBC Larry Holmes en octubre de 1980. Para Dundee, lo que Ali echaba realmente de menos eran los preparativos y la carga de adrenalina de la noche del combate. Ali tenía 38 años y su discurso y conducta demostraban que su salud estaba deteriorada. Ferdy Pacheco mostró su preocupación y un prestigioso neurólogo, después de comparar una entrevista actual de Ali con películas de años anteriores, expresó sus sospechas acerca de posibles lesiones cerebrales. Como resultado de todo ello, la Comisión de Boxeo de Nevada exigió a Ali que se sometiera a un reconocimiento médico antes de autorizar el combate contra Holmes. Se consiguió la licencia, pero se debió hacer más caso a algunas de las advertencias del informe médico. Ali se sometió a un duro entrenamiento y pasó de 114 kilos de peso a tan solo 98 ante la esperanza de sus admiradores. Acudieron 24.740 espectadores que dejaron en taquilla $5,7 millones, un nuevo récord de recaudación. La nueva imagen de Ali fue un espejismo. Cansado en el primer asalto, se retiró en el 10º completamente agotado. Había perdido todos los asaltos y solo el respeto de Holmes hacia su figura le había salvado de un castigo mayor. Exhausto, Ali fue trasladado al hospital tras el combate. Allí se descubrió que el doctor de Herbert Muhammad, su manager, le había facilitado píldoras para una afección en el tiroides y que había tomado más de las prescritas, lo que le había puesto en serio peligro durante la pelea. Se supuso que el choque contra Larry Holmes había sido su último combate, pero alguien de su círculo íntimo persuadió a Ali de que su derrota solo se había debido a lo que había tomado. Ali decidió que su gloriosa carrera no podía terminar de esa manera. Quería volver a subir al ring. Su rival para la última pelea fue Trevor Berbick, un jamaicano de 28 años afincado en Canadá. El combate fue apenas un simulacro. Ali, fofo, estaba a 5 semanas de cumplir los 40 y ni siquiera se había teñido las canas, como había hecho antes de pelear contra Holmes. Pasado de forma y de peso, Berbick no tuvo problemas para superar a Ali por puntos. Muy pronto, no pudieron ocultarse por más tiempo a la opinión pública los problemas de salud de Ali. Hablaba con lentitud y dificultad, sus movimientos eran descompensados y parecía hinchado. En 1984 le diagnosticaron los síntomas del Parkinson. Los problemas aumentaron cuando Verónica solicitó el divorcio, que se consumó en 1986. 4 meses más tarde, Ali se casó por 4ª vez con Lonnie Williams, hija de la mejor amiga de su madre. La primera vez que se vieron, Lonnie tenía 5 años, justo antes del primer matrimonio del púgil. Según todo el mundo, Lonnie resultó ser la compañera perfecta para Ali. Muchos son los médicos que coinciden en que los males de Ali nacen de los miles de golpes recibidos durante su etapa como boxeador. Ali no conocía el término medio y se entregaba con pasión en todo, especialmente en el ring. Muhammad Ali, fallecido el 3 de junio de 2016, sigue siendo a día de hoy una de las personas más famosas del mundo. Todavía es reconocido como el más grande y los homenajes a su figura se suceden. Quizás los momentos más emocionantes de su vida los vivió el verano de 1996, cuando, pese a lo avanzado de su enfermedad, fue el encargado de encender la llama olímpica en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Atlanta. La figura de Muhammad Ali ha sobrepasado su condición de campeón de boxeo. Es parte de la vida de millones de personas, de toda una generación.